Bienvenidas y bienvenidos al lugar en donde exploramos nuevas perspectivas. Y es que a veces nos enredamos en pensamientos repetitivos que nos mantienen atrapados. Pero si salimos de ellos nos daremos cuenta de que hay un mundo esperando a que aparezcamos, existamos, brillemos y evolucionemos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están aquí una vez más. Les dije que no iba a pasar tanto tiempo entre el episodio anterior y este. Ya voy a estar grabando muy seguidito para que sigan aquí muy conectados. Oigan, hoy traemos un tema que nos va a poner a pensar mucho. Es un tema que traigo como en la cabeza desde hace algunos meses, que mi cuñado Juan de, que le mando un abrazo, me mandó un podcast de Sam Harris sobre el free will, sobre el libre albedrío y qué tan real y qué tan cierto es que tenemos la capacidad de escoger nuestros propios pensamientos. Y a partir de aquí empezaron a surgir como muchas ideas en mi cabeza sobre, entonces, si no se puede del todo escoger mis pensamientos, qué tanto funcionan todas estas nuevas corrientes de autoayuda, de elige tus pensamientos y tú puedes, y si lo crees, lo creas, y etcétera. Y no estoy diciendo que no, solo lo estoy poniendo como sobre la mesa para que lo discutamos con la invitada de hoy. Y sobre esto y muchos temas más vamos a profundizar. Y para eso está aquí Karen Daly. Ella es psicoterapeuta junguiana, sonoterapeuta, maestra de yoga y guía de meditación. Bienvenida, Karen. Gracias por estar aquí. Gracias, Sofía. Me encanta tu podcast y me encanta lo que compartes. Entonces, bienvenida. Honrada de estar aquí. Muchas gracias. Oye, te mandé ayer el episodio de Sam Harris, sí, ya como con un poco de prisa. ¿Cuáles fueron tus pensamientos sobre todo esto? A ver, bueno, creo que primero voy a poner un poquito de contexto qué es la posición que establece Sam Harris al respecto de el libre albedrío, ¿no? Buenísimo, me encanta. Él habla de la conciencia del universo como la conciencia colectiva que está entretejida, interconectada constantemente y que de alguna forma nosotros somos parte de este tejido. Al ser nosotros parte de este tejido, los pensamientos son parte como de esta unidad mayor. Entonces, en realidad nosotros podemos tomar decisiones. En algún punto del podcast dice, lo voy a decir en inglés y después en español, pero dice como, free will doesn't exist, but choices matter, ¿no? Y esa parte me gustó mucho, que dice como, pues el libre albedrío no existe, pero nuestras decisiones importan al final del día. Entonces, bueno, él establece este punto donde él niega el libre albedrío, dice no tenemos libre albedrío, somos parte de este mar cósmico, de esta conciencia cósmica que está entrelazada, entretejida, y lo que sí podemos hacer es tomar decisiones. No lo pude haber explicado mejor yo, qué bueno que lo explicaste tú. Me encantó tu forma de explicar, por algo te dedicas a lo que te dedicas, lo hiciste perfecto. Oye, a mí me encanta, digo, ahorita regresamos con esta idea que ya traes aquí muy fresca, pero me encanta. Y ojo, repito, no es que necesariamente sea mi postura o mi creencia personal, ni la tuya, pero es un tema que estamos poniendo sobre la mesa. Claro. Y me encanta el ejemplo que pone de las películas. No sé si te acuerdas, sí, ¿no? Claro. Que dice, mira, vamos a hacer el ejercicio con Annie Lu, ¿ok? Piensa en una película, Annie Lu. Annie Lu es la productora que está aquí con sus audífonos. Piensa en una película, Annie. No me la digas todavía. Me dices cuando ya. Ya. Ok, ahora sí, dímela. Batman. ¿Y por qué no pensaste en El Padrino? Ay, no sé. Entonces, ese es como el ejemplo que él pone. Annie Lu pensó en Batman. Es un poco el ejemplo que él pone, ¿no? De decir como, entonces, ¿qué tanto? ¿Por qué ella escogió Batman y no El Padrino? Y luego también dice algo bien interesante, que dice, bueno, pon tú que sí estaba Batman, El Padrino, y dices, estoy entre esos dos, elegí Batman. Ese es mi libre albedrío. Tuve la capacidad de elegir Batman, ¿no? Pero es como, ya estaba como esta base, ¿no? Había una base donde ya te pusieron y no pensaste en El Señor de los Anillos. ¿Por qué no? O sea, pensaste en Batman y en El Padrino, pero no en El Señor de los Anillos. Entonces, ¿qué tan libre es la decisión que estás tomando? Y que de ahí va partiendo, ¿no? Como qué tan libre es las decisiones que tomamos. Está bien interesante. Y yo también no es como que voy a poner acá mi postura, pero me gusta mucho la habilidad y lo que estás diciendo tú ahorita se me hace súper importante, porque esto es algo con lo que yo me rayo el coco en terapia, que es, para mí, parte del proceso terapéutico es enseñarle a pensar a las personas. Enseñarnos a pensar, no es dar respuestas, es enseñarnos a hacer preguntas. Porque, ok, qué padre que toda la vida has sentido que tienes libertad de decisión. Y quizá esto empieza a chocar contigo y dices, no. Mi invitación sería, no lo dejes de escuchar. No hagas a un lado la información que estás diciendo, ay, no puedo.
déjala entrar y cuestiónala, simplemente, ¿no? Como que abrámonos a cuestionarnos realmente, ¿tenemos libertad de decisión? ¿Tú qué piensas? Pregunta. Me interesaría. Fíjate que mi postura personal, sí estoy de acuerdo en la mayoría de los puntos que toca Sam Harris, porque creo que hay un elemento importante a considerar que es el contexto, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que el contexto influye en gran parte de los resultados que tenemos en nuestra vida, ¿no? Sin duda, las decisiones, pero yo me pongo a pensar, por ejemplo, en los países de Latinoamérica, específicamente en México. ¿Cuántos millones de personas viven en pobreza extrema, ¿no? Entonces, viviendo en pobreza extrema, ¿cuáles son las posibilidades de que yo me siente a tomar decisiones si lo que estoy buscando es sobrevivir? Entonces, quizás no para todo el mundo aplica la capacidad de decisión, porque muchas de las personas que habitan este planeta están concentrándose en sobrevivir. Entonces, ahí como que viene el cuestionamiento para mí de qué tanto en realidad podemos o no elegir nuestros pensamientos y como tomar el rumbo. Y ojo, no estoy como quitándonos la responsabilidad de tomar las decisiones importantes para nuestra vida, pero creo también que no todo el mundo está en esa postura y que tenemos que, o que los especialistas como tú, tienen como la responsabilidad de dar herramientas más universales, ¿no? Esa es como mi postura personal. Claro, totalmente, que no se base en ningún estrato económico de lo que decíamos hace ratito empezando, ¿no? Como ley de atracción, claro, pues tengo toda la atracción porque tengo todos los bienes para poder atraer, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, justo ahorita con lo que estás diciendo del contexto, me parece bien importante que venimos con un paquete. O sea, al final como que no nos damos cuenta que venimos con un paquete. Y el paquete es un cuerpo, que el cuerpo es un animal al final del día, que tiene sus demandas. O sea, tiene sus necesidades, tiene sus instintos, tú lo tienes que domar. O sea, cuando tienes hambre, le puedes decir, no, ahorita no. La mayoría de la gente se pone muy irritable cuando le dices, no, ahorita no, ¿no? A tu hambre. Entonces, por un lado tenemos el cuerpo, que es regularmente lo que tendemos a negar, y más a través de toda esta revolución cuantificable, materialista, donde nos fuimos muchísimo a la voluntad del intelecto y negamos el instinto. Y por otro lado, traemos el paquete de los valores familiares. Traemos el paquete de los valores de nuestro sistema y de la sociedad, que son súper necesarios para establecer esta adaptación en el entorno, ¿no? Porque si no, pues estaríamos en una psicosis o esquizofrenia, pero necesitamos los valores para generar una estructura mental para poder adaptarnos, que ese es el ego. El ego es una herramienta de identidad que nos ayuda a la adaptación en el mundo. Entonces, vamos creciendo, cuando vamos llegando a la adolescencia, cuando ya están estos dos bien implantados. Cuando tu cuerpo tiene un chorro de necesidades y al mismo tiempo ya tienes un sistema de creencias muy bien forjado, muy bien elaborado, que viene de generación tras generación. Algunas cosas se dicen y otras son conductas implícitas, que esas son las más tejidas. Ahí vemos las lealtades familiares, ¿no? Ahí vemos las creencias, que yo sé que soy junguiana, pero lo voy a agarrar desde algo mucho más simple, porque lo junguiano a veces puede confundir un poquito. En la psicología freudiana, la psique, la totalidad de la mente, se divide en 3 aspectos, que es el ello, el yo y el superyo. Y a mí me gusta mucho agarrarlo en estos 3 porque nos plasma esta cuestión de el paquete con el que venimos, más allá del contexto, y que implica el contexto. ¿A qué voy? A que el superyo son los valores que se nos transmiten en el sistema familiar y social, en el contexto. Ni siquiera se tienen que hablar, es eso que se enaltece en el sistema. Lo que tú me decías, va a cambiar muchísimo si estamos hablando en León, si estamos en una colonia como Echeveste, así estamos en el campestre. Claro. Va a cambiar muchísimo el sistema de valores que se enaltece en mi sistema familiar y en mi sistema social. Y por otro lado, traemos el ello. El ello es el otro polo que podríamos decir está pegado al instinto de placer. Pon tú que el superyo está pegado a las demandas externas de la sociedad. Como lo que en las escuelas católicas te dicen que es el diablo. Ándale, ese es el ello. El que está pegado a las demandas internas. El inframundo, ¿no? Que llamaríamos en las mitologías. Que es el principio de placer y está pegado a lo que ahorita me es gratificación instantánea, lo hago. Entonces yo digo, si ni siquiera nos hemos cuestionado cuáles son nuestras necesidades verdaderas, o nos cuesta entrar en contacto con nuestro cuerpo, porque todo lo que nos dice nos altera. Siento el corazón así y ya digo, ay, tengo ansiedad, en lugar de decir,
¿Qué tal que estoy sintiendo dolor? Y no me he dado el tiempo de pararme, respirar y reconocer que esto que estoy sintiendo es dolor, ¿no? Entonces no tenemos conciencia de nuestro cuerpo. Ya de entrada esas fuerzas internas es energía. No me voy a ir a algo místico mágico. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Cómo va a expresarse? Va a salir. O sea, no va a decir como, ay, no tengo existencia. Va a salir. O sea, es una fuerza imponente, ¿no? Y por otro lado tenemos al super yo, que cuando sale el ello es más como la histeria. O sea, como que nos devoran las emociones. Uh-huh. Y el super yo es, por el contrario, es como que una cajita que te controla y te hace súper rígido. Okay. ¿Qué tan libres somos si nuestro sistema de creencias entra junto con nuestros impulsos? Voy a dar un ejemplo. Si yo quiero ser egoísta porque me siento muy, muy mal, acabo de cortar con mi novio o me acaba de pasar algo muy trágico, me siento muy mal y mi amiga me dice, por favor, no seas mala onda, vamos a la fiesta. Y yo no sé decir que no. Vamos a poner ese ejemplo. Mi ello me está diciendo, no quiero ir. Estoy en egoísmo máximo, no quiero ir. Mi sistema de creencias me está diciendo, pero es que yo soy buena amiga, es que yo tengo que ir. Y en realidad tenemos un montón de fuerzas internas a las cuales el yo, que es el punto central, y ¿qué es el yo? Es el espacio vacío que habita en nuestro interior, donde podemos modular e integrar y darle una tercera vía entre el super yo y el ello. Pero eso es cuando podemos sostener la incertidumbre, cuando podemos sostener el caos que genera unir mi egoísmo con mi querer quedar bien con mi amiga y elegir conscientemente a qué le voy a dar espacio. O sea, yo digo, ahí yo ya estoy atada a demandas internas mías, ¿qué tanta libertad tengo sobre eso? Y acabas de mencionar algo que se me hace importantísimo y no lo había explorado yo así, pero ¿cómo está el tema del manejo de la incertidumbre de por medio para poder integrar los dos? Y yo creo que gran parte de estas nuevas corrientes como mágicas, y no lo digo desde como la magia estudiada, pues, sino de la magia de la inmediatez y de la psicología pop, como le llaman, cómo esto nos viene como a, de cierta manera, adormecer el control de la incertidumbre, ¿no? Porque es en gran medida, y al final muchas de estas corrientes nos terminan diciendo lo mismo, en gran medida es, cierra los ojos, imagina lo que quieres, despiértate, pum, es cuestión de tiempo. Entonces es como adormecer nuestra capacidad de vivir en la incertidumbre, y qué importante es aprender a vivir en ella, porque como bien lo dices, es la única manera de poder integrar bien estas tres, como, no me acuerdo cómo le llamaste, pero estos tres aspectos del ser que, ¿no? De los que habla Freud. Que nos componen y que en cada, o sea, dependiendo de la corriente te puedes ir por distintos lados. Por ejemplo, el super yo en la psicología junguiana sería la máscara o el ego, si así lo queremos ver. Sería el inconsciente personal, el ello, si así lo queremos ver, ¿no? La sombra. Pero justo aquí lo que tú estás diciendo se me hace bien interesante, que es, no estoy en contra de poder trabajar también con herramientas que nos permitan tener y sostener la incertidumbre, como visualizar. Visualizar te ayuda a sostener la incertidumbre, pero que no sea desde una negación. Ejemplo, cuando respiramos también es para hacer espacio, para poder sostener y como que acomodar en el cuerpecito la emoción que estoy sintiendo, no para hacerla a un lado, no para regular mi sistema nervioso cuando estoy enojada y poder decirle, ok, ya se me quitó mi enojo. No, o sea, es como, ¿cómo? Es para que le des espacio en tu cuerpo, lo puedas procesar y darle salida. Pero con esto que dices de la psicología mágica o el pensamiento mágico y todo tan rápido, siempre hablo de estos dos ritmos, pero porque se me hacen esenciales, que los griegos definen, ¿no? Que es el tiempo cronos y el tiempo kairos. El tiempo cronos, el tiempo cronológico, que es, yo lo veo como, pues Cronos es el dios que se come a sus hijos, es el dios que se come a lo nuevo, es el tiempo cronológico, es la mente, va rapidísimo. Después tenemos el tiempo kairos. El tiempo kairos es el ritmo sagrado del proceso individual, el ritmo en que sana tu costilla. Las costillas no las pueden operar, tarda un tiempo, no te puedes reír, te va a doler. El ritmo en que nace una planta. Ese es el mismo ritmo en que tu mundo emocional se mueve.
Y ahí entramos en lo que es el mundo mental, que para la psicología junguiana sería el animus, y el mundo corporal o emocional, que para la psicología junguiana sería el ánima, que es el alma. Y tenemos dos ritmos diferentes. O sea, pensemos en el esperma y en el óvulo. El esperma es voraz, es rápido y conquista. O sea, sabe qué quiere y dice, esa es mi conquista, mi presa voy. El óvulo no, el óvulo es una energía completamente distinta. O sea, es una energía de que recibe, que sostiene, que confía, porque no sabe si va a llegar o no el sujetito para transformarla. Y que cuando llega, yo siempre pienso como en un estado psicodélico, digo, claro, el óvulo no está diciendo como, qué hermoso, me voy a transformar. Si el óvulo tiene conciencia, vamos a ponerlo en esa hipótesis, llega el esperma y se está muriendo. O sea, dice como, me deshice, pero me transforma en algo nuevo. Y confía que eso es lo que le toca. Y si no llega nada, confía en que es momento para soltar y dejar ir. Esa es la energía femenina, real, ¿no? Porque hablamos muchísimo de la energía femenina. Muchísimo. Y la tenemos bien malentendida. Son otros dos términos que ahorita iremos a eso, que también creo que nos están como confundiendo muchísimo el tema de la energía femenina y masculina. Pero antes me quiero detener en algo, en otro término que creo que nos tiene bastante confundidos y que me gustaría que profundizáramos más. Y ahorita hablabas de como de sinónimo de estos tres esquemas del ser en la psicología junguiana del ego, ¿no? Y entonces creo que también hemos prostituido muchísimo la palabra ego y le hemos dado pésima prensa. O sea, hay un momento en el que todo lo malo que está sucediendo es de que es que fue su ego, es que el ego de las personas, es que me estoy portando así por mi ego, es que no, claro. o sea, espérenme poquito, y el ego de que, güey, funciono, o sea, tengo una razón de existir. Ajá. Y que muchas veces ni es el ego, Ajá. es la sombra. Eso, es como, carnal, lo que te está jugando bien choco es tu sombra, no es tu ego. O sea, tú te estás platícame un poco la más pata. de eso. Platícame un poco más de cómo desde tu terapia clínica has alcanzado a percibir como este malentendimiento de lo que es el ego, porque se me hace bien importante que vayamos acomodando cada término con lo que es. Claro. Mira, mi forma más simple es lo que acabo de decir, ¿no? Como es una herramienta de adaptación que se nos brinda en los primeros 7 años a través de lo que vamos absorbiendo como unas computadoras y vamos diciendo, ok, me hace sentir amado, aceptado, validado, parte de, sí soy, y lo pongo acá afuera. Ese es mi eguito. Qué chido que tenga algo que me haga sentir valioso y que me pueda dar habilidades para llegar contigo de chiquita y decir, hola Sofía, ¿quieres jugar conmigo en el parque? Si yo no tuviese un ego sano, no tendría la habilidad de llegar y decirte eso. Sería como que me cohibiría muchísimo más, ¿no? Y por otro lado, en el mismo proceso de esos 7 años, yo voy echando para acá atrás todo aquello que me da culpa, vergüenza, todo aquello que yo digo, no soy amada, qué vergüenza, esto no soy yo. Incluso cosas que ni siquiera yo expresé, pero que vi en mi papá o vi en mi mamá y fueron muy trágicas o me dieron mucha culpa y vergüenza y dije, en para atrás. Y ahí es a donde entramos a esta parte súper importante del ello. Casi siempre todo lo que echamos para atrás viene desde nuestra cultura católica cristiana, ¿no? Que es el diablo que tú decías. Entonces, en realidad, el ego es la mascarita que tú usas para sentirte valioso. Cuando te empiezas a meter la pata, y yo lo pongo así, creo que este es el mejor ejemplo que veo en consultas y lo veo muy seguido desde este lugar, que cuando quieren ser espontáneas, no son espontáneos. Y cuando quieren tener más firmeza, quizás se ponen como súper rígidos o súper apáticos o no entienden qué hacer. Y cuando quieren tener mucha más firmeza y como mucha más claridad, por el contrario, empiezan mucho con la verborrea, ¿no? Como, y entonces... Eso es tu instinto traicionándote. ¿Por qué? Tu instinto es tu sombra y es el ello, si lo vamos uniendo todo. ¿Por qué te está traicionando? Pues porque no lo estás escuchando, porque no le estás dando espacio, porque no lo estás viendo y solo estás queriendo ver otras partes de ti que quieres creer que eres, pero ni siquiera eres. O sea, quieres creer que eres ese ego, pero no eres. Entonces, cuando te empiezas a sabotear, no es porque tu ego sea malo, es porque tu sombra está empezando también a irrumpir de alguna forma. Digo, no puedo estandarizar en todos los momentos, pero muchas de las veces lo que está sucediendo cuando nos estamos saboteando es esto de postergar, de
decir algo súper inapropiado en un contexto donde todos se te quedan viendo y tú dices, chingado, metí la pata horrible. O sea, ese tipo de cosas de exponerte, donde te expones o donde estás haciendo una plática y de repente se te olvida y tú, pero si yo tenía este tema súper bien estudiado. Todo eso es la sombra. ¿Por qué? Porque es una forma, por ejemplo, en este de lo tenía súper bien estudiado, pues si yo estoy haciendo mi presentación y a mí me está importando más tener reconocimiento, por ejemplo, lo voy a hacer conmigo en una clase de yoga. Cuando yo antes, en mis inicios, pues obviamente uno buscaba el reconocimiento, ¿verdad? Entonces daba la clase y me ponía mucho más ansiosa, mucho más nerviosa, no disfrutaba dar la clase, se me olvidaban cosas, me trababan mucho más a que cuando lo transformé a, bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Yo voy a disfrutar dar la clase. Te voy a dar mis herramientas. Si son para ti, qué increíble que te sirvan. Y si no son para ti, pues habrá muchos otros maestros. Y desde ahí cambia la sensación interna. Porque ya no lo estoy haciendo desde la máscara que quiere el reconocimiento. ¿A qué voy? Si lo hago desde la máscara que quiere el reconocimiento, mi sombra me traiciona. Mi cuerpo empieza, se me olvida, hacemos cosas diferentes, ¿no? Y fíjate cómo Ese me es el encantó ejemplo. cómo lo simplificaste, algo tan profundo con este tema de la clase de yoga, y me encantó que usaste la palabra disfrutar. Me encantó que la usaras porque una idea tan profunda se volvió muy simple y muy aplicable en el sentido de decir, híjole, una alerta roja para entender como qué parte de mí me está manejando. Es ver, o sea, ver, llevo una temporada en donde todo me sale mal, en donde meto el pie una vez tras otra. Entonces, quizás ahí sea momento como de detenernos a pensar quién está manejando, o sea, quién trae el volante, ¿no? Y algo que nos repetimos desde hace tanto tiempo, desde que somos chiquitos, disfrútalo, pásala bien. O sea, no todo el mundo te está volteando a ver, no eres el centro del universo, a nadie le importas. O sea, en el sentido de nadie se va a ir después y se va a quedar pensando todo el día en la clase que dio Ana Karen, ¿sí me explico? Claro. O sea, entonces, qué importante la forma en la que lo expresas y lo simplificas. Y antes de empezar a grabar, hablábamos del tema de, yo te decía, si yo me tuviera que quedar con una sola de las herramientas a las que afortunadamente y gracias a mi privilegio he tenido acceso, sería la terapia psicológica. Con mi psicólogo y yo, 1 a 1, no hay más personas, y entonces yo tengo 4 años con el mismo psicólogo y esto me ha permitido como una apertura muy genuina y muy sincera. Y tú mencionaste una palabra que me brincó mucho, que fue la vergüenza. Esto todo antes de entrar a grabar, ¿no? Y ahorita vamos a profundizar más en esto. Hablabas de la vergüenza y hablabas de cómo solo en terapia nos atrevemos como a voltear a ver esos aspectos que nos avergüenzan de nosotros mismos. Y ahorita, en esta idea que acabas de comentar, hablabas de la sombra un poco también. ¿Cómo se entrelazan un poco la vergüenza y la sombra? ¿Y por qué nos da tanto miedo voltearla a ver? ¿Por qué elegimos hoy en día, y bueno, ya estoy de perica, pero pienso que después de la pandemia más, o sea, pienso que la pandemia fue un año que trajo muchísimos cambios, para muchas personas mucho dolor, muchas pérdidas, fue un año bien complicado para muchas personas, y a partir de ahí, a mí, de cada 2 anuncios que me salen en Instagram, uno es de autoayuda. Entonces, creo que a partir de ahí hay como muchas soluciones rápidas, todo para evitar ver nuestra vergüenza, ¿no? O estos aspectos que nos avergüenzan de nosotros mismos. ¿Cómo se entrelaza esto? Ay, jole, justo porque empezamos a ir al ritmo Kairos, ¿no? O sea, la terapia se basa en ir al ritmo del proceso individual de cada quien, no a un ritmo donde queremos cumplir metas, objetivos y te voy a ayudar a ser tu mejor versión en 3 meses posibles. Híjole, no, yo no resueno mucho con eso. Incluso cuando tengo consultantes que muy seguido me empiezan a decir, ¿pero qué hago con eso? ¿Pero qué hago con eso? Te voy a brindar herramientas para que tú empieces a descubrir qué quieres hacer con eso. Pero si tú quieres hacer, o sea, como pasar de un plan A a B, yo creo que te voy a referir a otro tipo de terapias. Que terapia cognitivo-conductual se enfoca mucho en eso, en ayudarte cómo cambiar un hábito a otro. Y son muy eficaces, muy efectivas. Pero ahí entramos. Porque hay muchísima resistencia a vernos. Hay muchísima resistencia a ser honestos con nosotros. Y por tanto a ser honestos con la vida. O sea, siento que eso es lo que también me platicaba sobre la política, ¿no? Estábamos hablando sobre las elecciones y como qué no estamos viendo. Y para mí justo es un tema sobre, tenemos tanta vergüenza de lo que hemos hecho como humanos que no podemos voltear a ver nuestros errores y simplemente decir, híjole, nos pasamos de lanza con lo que hemos hecho, por ignorantes.
el motivo del sufrimiento en el budismo es la ignorancia. ¿Pero qué ignoramos? Pues ignoramos la realidad, ¿no? Ignoramos lo que en verdad está pasando. Entonces, voltear a ver eso, voy a tratar de explicarlo desde este lugar. Voltear a ver eso, primero implica una capacidad de poder voltear a ver mis propias vergüenzas, mi propia verdad. Y no solo verlo, o sea, primero tengo que aprender a sostener la incomodidad y la incertidumbre que genera no saber qué estoy explorando de mí y estar desidentificándome de lo que yo creía ser, que ese es el primer punto. Segundo punto es empezar a ver todo eso que está acá oculto, que yo dije, ay, no, no soy, ay, no, qué vergüenza, ay, no, ¿cómo crees? Pero que son parte de mí. Una vez que las empiezo a sostener, que es como el cuerpo, esa es la habilidad del cuerpo para poder abrazar, ¿no? Es toda esa energía. Esa es la energía femenina. Ese es el ánima, por así decirlo. Esa es la capacidad materna. El cuerpo es la madre que te está sosteniendo y te dice, aquí estamos, que es la tierra, ¿no? Nos está sosteniendo, es como, aquí estoy. Y eso nos da protección. Podríamos decir que la madre es el elemento de protección. El padre es el elemento del permiso, el arquetipo del padre, hablando, ¿no? O sea, como no como roles sociales, sino como figuras arquetípicas, o sea, como la madre como elemento de creación protege, el padre como elemento de creación da permiso. ¿A qué me refiero con permiso? Permiso de pues, salir de casa, permiso de empezar nuevas estrategias, permiso de salir al mundo a trabajar. Si yo ya me estoy sosteniendo mi habilidad paterna, que es lo que me da a mi autoestima, identidad, valor, porque esto por un lado me hace sentir cuidada y protegida, pero el otro me da permiso de salir al mundo y mostrar lo que soy. Es la capacidad de voltear y ver esa incomodidad, no huir de ahí, no irme, no querer decir como, no, no soy yo eso, bueno, ¿y entonces qué hago para sanarlo? Y entonces pienso en algo bonito y se me va a quitar que, voy a decir algo bien fuerte, pero, que me abusaron de chiquita. Es como, no, carnal, vas a tener que voltear, vas a tener que verlo y vas a tener que sentarte a masticar esa carne tan cruda, porque la vida tiene escenas muy cocinaditas, que es como carne cocinada y carne cruda. Es como, la vergüenza regularmente es carne cruda. Y te vas a tener que sentar un buen rato con ella a masticarlo. Y ese proceso no es cómodo, no es satisfactorio, en el cuerpo es incómodo y aparte de eso no te puedes soltar. Aparte de eso no puedes evadirte. ¿A qué me refiero con soltar? Distrayéndote con otras personas, evadiendo con actividades, priorizando el trabajo. No te puedes soltar, es decir, es el momento en que más necesitas estarte viendo y decir, ok, vamos aprendiendo de esto. Yo te sostengo a ti, vergüenza, yo te sostengo a ti, niña, pasado, que hiciste tales cosas, adolescente, y vamos a aprender juntas. Y esa es la visión paterna, ¿no? O sea, el padre es el que ve y dice... Me encanta cómo lo dice Jodorowsky, porque Jodorowsky dice, el emperador, que es el padre, es el que ve tus flaquezas y no flaquea. Karen, tengo una pregunta en donde me voy a ir un poco como de estas como estructuras o de estos arquetipos más bien como a lo material, por así decirlo. ¿Qué tanto influye o sea, sistemáticamente una estructura familiar en que existan en una persona estos dos arquetipos? O sea, lo que quiero decir es, ¿qué tan importante será en un niño el que tenga ambas energías? No quiero decir una mamá y un papá, no, sino dos energías, un abuelo y una mamá. O sea, estas dos energías en que este niño desarrolle la capacidad de poder llevar a cabo en su persona estas dos tareas. No, pues sí son elementales, o sea, sí afectan la psique, la estructura de la persona, ¿no? Cuando no hay algo bien interesante que me explicaba mi asesor la otra vez, que su maestro, el doctor Breschler, le dijo, y esto es así, es, cuando tenemos tristeza es porque sabemos que perdimos. Cuando somos personas con tendencia más melancólica, el objeto no se sabe realmente qué se perdió. Y lo hablábamos asesorando el caso de una consultante que no tuvo papá, pero desde ningún momento, ¿no? Y no apareció en ningún momento, se fue desde antes de nacer y no lo tuvo. Y es una mujer con mucha tendencia melancólica. Y justo me decía, claro, va a ser una mujer con tendencia melancólica porque no sabe qué perdió. No tuvo papá, y sí no lo tuvo.
Y en cambio, él es muy, muy lacaniano y freudiano. Y en cambio, desde ahí pues sí se ponen un poquito más rígidos, ¿no? Pero él decía, papá es papá y papá no se puede sustituir. Y el rol que da papá, o sea, no es mamá, papá o... ¿Cómo se les dicen estos nuevos términos? Como a las mamás superpower women que cubren todo el rol. Bueno, como... Mamá luchona. Mamá luchona, ajá, como todos esos, Ajá, ¿sabes? ajá. Y como que no se puede. Tienes que tener estas dos presencias. A ver, claro que veo en esta consultante específico la figura del abuelo, lo cual nos salva. Y hay un libro súper bello, que es un libro junguiano de... Ay, no recuerdo bien el nombre, pero se llama como Los abuelos como puentes. El autor no lo recuerdo, pero es de Fata Morgana, la edición. Y habla sobre cómo los abuelos pueden funcionar como un puente arquetípico. Jung dice algo bien interesante. Dice, cuando tenemos un complejo materno-paterno, ¿qué es un complejo? Una carencia, una... Bueno, es que no lo podría decir como carencia, pero no me quiero meter mucho a detalle, pero algo que está ahí atorado en nuestra psique que no nos deja avanzar. Un nudito. Un nudo con mamá o un nudo con papá. Así de simple. Cuando tenemos un complejo materno-paterno, es importante proyectarlo en los arquetipos celestes. O sea, si yo tengo un tema con mamá, lo puedo volver a ver en la vida. Okay. Y esto lo decía mi ex asesora, quien adoro muchísimo, que también es un junguiano. Y decía, ejemplo, Hillman. Hillman es otro post-junguiano. Hillman dice, la madre es tu vida, ¿no? La madre te dio el espacio aquí. La madre confía en que la vida te va a abrir las puertas que necesitas, confía en que la vida te va a cerrar las puertas que ya no requieres, confía en que la vida te va a presentar a las personas que quieres y confía en que la vida te va a quitar a quienes no necesitas de ti. Y cuando tenemos un nudo con mamá o un complejo con mamá o una ausencia materna, podemos proyectarlo en el arquetipo de la madre, ¿no? De la vida, en un arquetipo celeste, y desde ahí empezar a vincularnos con esa energía de los nutrientes, que es más nutricio que la tierra. Y qué fuerte perder esa capacidad. Fuertísimo. Perder la capacidad de nutrirme. Sí. Sí. Y esa es, yo creo, la que hemos perdido como especie humana. Y qué importante regresarnos en nuestra historia, ¿no? O sea, como volver un poquito a esto. Me impacta cómo la relación con mamá puede desencadenar tantas cosas inexplicables si no la trabajamos. Qué importante. Y yo tengo un amigo que dice mucho. Obviamente, pues, justo hablando de los contextos, él viene de un contexto en donde obviamente la terapia es, pues, si la necesitas muchísimo cuando se muera tu esposa. Ya, o sea, claro. sí me explico. Entonces... Sí. Digo, a mí me agarra de broma y yo me río con él porque él tiene su historia y yo la mía. Pero él me decía mucho, es que, ¿por qué si Dios nos hizo tan perfectos como para tener la capacidad de bloquear algunos recuerdos, vas a querer ir a acordarte, güey? O sea... Dios nos hizo tan perfectos, desde ahí me encanta. Dice, tu cerebro ya nació con la capacidad de bloquear. Y no, o sea, ahí vas a desbloquearlos. Y yo le decía, pues es que en mi historia personal, muchos aspectos de mi vida se han acomodado platicándole a mi terapeuta sobre mi relación con mi mamá y con mi papá, pero muchísimo, laboralmente, ni se diga mis relaciones de pareja, o sea, muchos aspectos, pero es bien doloroso también ver, como dejar de idealizar primero a tus papás, principalmente en un país tan machista como México, dejar de idealizar a tu papá. Como... No, y que te dicen, no puedes señalar a tus papás. Ajá, ajá. O sea, eres malo si culpas a tus papás. Es como, ¿cómo me voy a reapropiar de mi historia si tengo la incapacidad de poder ser víctima responsable? ¿A qué me refiero con víctima responsable? De que sí puedo señalar a mis papás. Sí puedo decir, pues sí son culpables porque esto y esto lo hicieron así. Pero ¿qué responsabilidad voy a agarrar yo para cambiar eso? Pero si yo no tengo la capacidad de poder decir, híjole, la regó en esto mi papá, porque algo de lo que batalla muchísimo en consulta al inicio es eso. O sea, ten la habilidad de poder señalar los errores de tus papás. No pasa nada. No, pero es que me dio todo. No pasa nada, sí, te quiere un chorro, sí, lo que quieras. ¿En qué? La regó. Porque si no ves las carencias que tuvo, no vas a poder reapropiarte de tu historia. Si no te puedes reapropiar de tu historia, ¿de qué te vas a hacer responsable? ¿No? Y esto que tú dices de mamá. Primer punto. No quiero desligar lo último, que los abuelos también pueden ser un lazo, un puente hacia el arquetipo paterno. Regresando al humano como perfecto, yo creo que eso es algo, sin juzgar a tu amigo,
Pero yo creo que eso es algo muy soberbio, como nosotros como especie, que nos ha llevado a donde estamos actualmente. Me Que encanta, es como, me encanta la idea. claro, somos la creación más mágica que Dios pudo tener. Entonces nosotros tenemos todas las respuestas para saber cómo vivir. Ay, güey, ¿cómo tenemos el mundo? O sea, yo solo volteo a ver los hechos y digo, ok, ese es un pensamiento súper bonito. Pero ¿cómo tenemos el mundo? Sí. Y lo volteo a ver al microcosmos. ¿No? Porque desde las leyes herméticas, las cuales ante mí sí cumplen una función muy esencial en el cosmos. ¿Cuáles son las leyes herméticas? Son distintas leyes herméticas, pero la que estoy hablando ahorita es la de correlación. Como es el microcosmos, es el macrocosmos. Okay. Como es afuera, es adentro. Okay. Entonces, desde este punto de vista, y nosotros, en el microcosmos, enaltecemos nuestras neuronas, ¿no? O sea, todo el tiempo es como, claro, nos identificamos con la mente y con las neuronas. Y yo veo, y es como, claro, esto ya es mi interpretación, pero luego decía mi forma. Sí. Los humanos funcionamos como las neuronitas del planeta y nos enaltecimos muchísimo y tuvimos una soberbia y empezamos a matar toda la otra vida que hay alrededor del planeta, que es cuando empezamos a matar toda la vida que hay en nuestro cuerpo. Por eso nos empezamos a poner muy rígidos, nos duele la espalda, tenemos ataques de pánico o incluso tenemos enfermedades fuertes crónicas, colitis crónica, gastritis, migrañas. O sea, está súper normalizado todos estos tipos de síntomas. Insomnio, están súper normalizados. Y yo como que lo que digo es, a ver, neuronas, ¿no captan que acá hay un órgano que es capaz de dar vida? En hombres y en mujeres. O sea, acá nosotros le llamamos matriz, pero en los hombres son todos los espermas. Sí. Que esos no también son súper importantes en el función. Y que aparte ya si nos metemos a la neurociencia del cuerpo, que en estos últimos 20 años ha evolucionado muchísimo, es impactante como tenemos 7 sentidos, ¿no? Están los primeros 5 que pues, son los que sabemos, gusto, olfato, vista, tacto y audición, más interocepción y propiocepción. La interocepción es el proceso interno en el que tus riñones, pulmones, corazón, vísceras se comunican con el cerebro. Okay. Teniendo estas un contacto directo con la experiencia, así responden. El cerebro tarda unos segunditos en procesarlo. Los órganos más rápido. Wow. Los órganos, porque es lo que está en el cuerpo. Y el cuerpo es lo que está en el presente. La mente es la ilusión que está dentro que interpreta lo que los órganos agarraron como respuesta. Okay. Y están llenos de neuronas. Okay. O sea, el corazón está lleno de neuronas, los intestinos están llenos de neuronas. Nuestra fascia, que es todo el tejido que sostiene los músculos y los huesos, está lleno de neuronas. Me da mucha ternura. O sea, el cuerpo me da de que, ay, qué lindos. O sea. Como que nos protegen tanto. Ajá. Un chorro. Y nosotros incluso nos protege tanto que muchas veces los traumas no pasan, y esto está recientemente como en estudios constantes, pero no pasan por el sistema nervioso cognitivo, sino se quedan en las neuronas de la fascia del cuerpo. Por eso hay muchos traumas que están nada más impregnados en el cuerpo y la memoria ni siquiera está. Esa es interocepción. Y propiocepción, que ahí en la interocepción es como, pues solo con mucha paciencia vas a poder empezar a tener más conciencia corporal y empezar a percibir cómo se fruncen tus intestinos, y tal vez aquí la corazón. Práctica de la meditación sea muy útil, ¿no? Como el silencio y la conexión con el cuerpo. Prácticas de embodiment, o sea, de encarnar el cuerpo al espíritu, al alma, que podrían ser justo como meditaciones, movimientos conscientes, clases de yin yoga principalmente, o sea, como que clases de relajar el sistema nervioso que te ayuden a conectar más con las sensaciones internas y reconociendo que esto es lo que estamos buscando ahorita. Bueno, yo al menos eso es lo que busco mucho ahorita compartir, que es cambia un poquito la perspectiva desde cómo te ves hacia cómo te sientes, ¿no? Llévalo más hacia el ejercicio, incluso todo lo que estás haciendo, cómo se siente adentro, para que seamos más conscientes de ese proceso de interocepción. Y después está el otro de propiocepción, que también marca el cómo interpretamos el mundo, porque es la postura y la expresión facial. Entonces, dependiendo de nuestra postura, pues hay un montón de estudios donde avalan que si traemos la espalda erguida, más bien, ¿cuál erguida? Encorvada, la cabeza cabizbaja, pues estamos mucho más propensos a el enojo, a la tristeza, y de hecho, nuestra memoria funciona mucho menor. La memoria a corto plazo funciona menor y lo que recuerdas son las cosas que menos te gustaron de la experiencia. En cambio, cuando tienes la postura abierta, cuando estás ahora sí erguido, con una expresión mucho más receptiva,
tiendes a tener mucho más memoria sobre todo lo que sucedió, no únicamente sobre lo bonito, ¿no? Ya. Como que sobre todo. Qué importante, para que se pongan derechos los que están escuchando. Si están jorobados, derechos. Y también suavizar un poquito la expresión facial, ¿no? Qué importante eso que dices, porque yo creo que es una de las cosas sobre las que menos conciencia, bueno, yo tengo, porque como que el tema de enderezarte, pues, o de estar erguido, creo que es más fácil, al menos para mí, ir haciendo la conciencia, pero la expresión facial no. Y me pasa mucho, por ejemplo, ahorita que estoy empezando a jugar tenis, que hay como una especie de vidrio al final de la cancha en donde me alcanzo a ver y digo, "Uy, ¿por qué estoy emperrada todo el día? Te lo juro, me impresiona". Y yo, no, todo bien. O sea, pero ya es como una memoria de mi De cara de estar siempre. así. Sí, Y yo, no, estoy contenta. O sea, me Y tú, de impresiona. verdad, estoy bien, chicos. Pero sí, pero ¿cuántos aspectos sobre los cuales tenemos que hacer conciencia? Y a eso creo que entra integrando la parte de free will. O sea, ¿qué tantas partes de nosotros nos componen que no conocemos y tienen mandato sobre las decisiones que tomamos? Ahí es donde yo concuerdo mucho con Sam Harris. Es que sí, tenemos mucha ignorancia sobre quiénes somos. Y si ignoramos quiénes somos, ignoramos nuestra vergüenza, claramente nos va a dar vergüenza voltear a ver a nuestros papás y a la sociedad. Porque para poder vernos completamente humanos tenemos que poder ver humanos a nuestros papás, poder vernos humanos a nosotros y desde ahí entonces poder ver pues el cochinero que hemos hecho como sociedad, Sí. matando todo lo que está alrededor de los nutrientes de la tierra Y matándonos entre nosotros. y matándonos a nosotros, claro. Sí. Oye, ahorita qué bueno que te fuiste regresando, yo también me estoy como regresando a dos puertitas que se quedaron abiertas. Ahorita me encantó que incluso hiciste el gesto como así al momento de la energía femenina y ahorita lo volviste a tocar ese punto de voltearnos a ver y voltear a ver a nuestros papás y voltear a ver como los aspectos de nosotros que nos dan vergüenza, ¿no? Y al principio del episodio hablábamos de que las herramientas tienen que ser cada vez más universales sin importar el contexto. Claro. Entonces, ¿cómo se ve empezar a voltear a ver esto excluyendo un proceso terapéutico? O sea, pensemos en alguien que no puede por A, B o C tener una terapia uno a uno con un psicólogo, ¿no? Claro. ¿Cómo, como de manera más práctica, se empieza a sentir o se empieza a ver esto de voltearme a ver y de voltear a ver estas partes incómodas de mí y de mi historia, de mis papás? Híjole, mira, sí va a variar muchísimo del contexto, pero algo súper importante de entrada es primero reconocer cuáles son los síntomas que encubren la vergüenza, ¿no? Como para ver si yo estoy encubriendo esa vergüenza. Uno de los grandes síntomas es la perfección. Okay. O sea, la perfección está encubriendo vergüenza, sí o sí. Otro es la búsqueda de mucho reconocimiento, que pues va en correlación con la perfección. Otro, por el contrario, es el aislamiento, que también nos podemos empezar a aislar desde un perfeccionismo. O sea, como que no, nadie me entiende, no, y me empiezo a aislar. Y otro es, pues es mucho más obvio, es como la que se hace chiquita y la que no quiere mostrar la luz porque está en el cuarto y dice, no, qué vergüenza, yo aquí me quedo bien tranquilita. Entonces, de entrada, yo por ahí empezaría a observar como, ¿cómo están estas conductas en mí? ¿No? ¿Cuáles de estas conductas estoy viendo en mí? Y también, si sientes mucho enojo o como que, ¡uy! Algo que te pica adentro cuando te hacen algún comentario como, ¡ay, qué ingenua! Y quizá te da muchísima vergüenza ser ingenua porque en tu historia, no sé, cualquier cosa, te hicieron sentir muy ignorante. Entonces el hecho de que te digan, ¡ay, qué ingenua! Es como, ¡no! Ahí puedes voltear a ver y decir como, hay una fuerte reacción, aquí hay vergüenza. Okay. De entrada. Después, ¿cómo empezarlo a trabajar? Yo creo que la forma más sana para que haya contención, porque si no hay habilidad para ir a un proceso terapéutico, que siempre hay también, encontremos pues instituciones que están al servicio, Qué bueno que ¿no? lo mencionas, sí. Para poder ayudar a otras personas. Entonces podemos buscar y encontrar servicios que sean mucho más accesibles. Sin embargo, si por X o Y no puedo ni siquiera acceder a un servicio, lo primero que viene muy bien es empezar a escribir. O sea, escribir lo primero que se te venga. Si puedes empezar a identificar cuáles son esas creencias o cuáles son esos pensamientos que te limitan a actuar, va a empezar a ser muy bueno. Ahora, debajo de los pensamientos hay creencias. Yo siempre pongo este ejemplo. Es como que tú vas en el coche y pasa alguien tatuado.
inmediatamente dices como, ay, le voy a subir porque no vaya a ser que me robe. Ese es un pensamiento. Debajo hay una creencia. ¿Por qué? Hay que hacernos los 3 porqués. ¿Por qué le subí a la ventana? No, pues porque es tatuado y seguro me va a robar. ¿Por qué me va a robar alguien tatuado? Ah, porque mi mamá me dijo de chiquita que los hombres tatuados roban, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces ya está mi creencia bien forjada, bien cimentada, y yo ni en cuenta, pero le subí. Y yo puedo estar tatuadísima y amar mis tatuajes, pero vi al hombre tatuado y le subí, ¿no? O sea, porque ya está mi creencia ahí bien arraigada. Entonces, aquí lo importante sería justo eso, empezar a cachar cuáles son esos pensamientos que tengo, también hasta de mí misma, y hacerme los 3 porqués y tratar de ir a la creencia. La creencia regularmente es totalizadora y generalizadora, es decir... Todos los hombres tatuados roban. Exacto. Así, no hay una que otra que no. O si yo tengo relaciones sexuales, soy una puta, por ejemplo. O sea, ese tipo de creencias que es como fijo. Sí. Toda mujer que hace eso está mal. Todo hombre que hace esto está mal. Todo niño que hace tal cosa está pésimo. Todo adulto que está mal. Y desde ahí es donde se empieza a anclar más bien, desde ahí podemos empezar a desarmar las creencias que nos prohíben vernos. ¿Por qué? Porque empiezo a cuestionarlo y empiezo a ver de dónde vino esta creencia, de dónde vino este momento. Quizá veo si es de una memoria, quizá veo si es implantada de la escuela, quizá veo si es implantada por mi mamá o por mi papá o por fulanito. Y puedo empezar a cuestionarlo un poquito más. Porque el primer paso pues es tomar conciencia y verlas, ¿no? Claro. Oye, ahorita que hablas de la creencia esta volviendo al... Pobres tatuados, oigan, pero bueno, nosotros también tenemos los nuestros, pero volviendo a este ejemplo que ya nos instalamos en ese ejemplo, ¿cómo vas observando con amor? Porque me parece bien importante que este proceso no se torne como en un enojo o un rencor hacia mamá o hacia papá. Entonces, ¿cómo empiezas a observar en amor todas estas partes de tu mamá y de tu papá o de tus tutores o de las personas encargadas de tu crianza que influyeron en maneras en las que ya no te está funcionando en ti, pero sin caer en este rol de me hiciste, o sea, claro. ¿Cómo? Sí. Se me hace una línea súper delgada. Y es una súper buena pregunta. Yo creo que primero dejándote sí enojar. O sea, dejándote sí caer en esa locura que es como, ¡ay! No entiendo por qué estoy teniendo tanta irritación con mi papá o no entiendo por qué. En un inicio yo creo que sí se vale que puedas entrar en contacto con eso, pero como lo decíamos, la víctima responsable. Es válido, sin embargo no es real todo lo que yo estoy diciendo de mi papá. O sea, es válido que yo esté enojada con mi papá porque no estuvo presente. Pero no quiere decir que es real que entonces yo no merezco, soy insuficiente y todos los hombres y bla, bla, bla. Ya toda la narrativa que yo genere alrededor de eso no es real. Algunas cosas podrán ser, pero lo voy a ir masticando. Entonces, primer punto, eso. Y segundo punto, pues empezar a cultivar una mente mucho más curiosa, que ahí entraría otra vez la meditación. O sea, una mente que tenga mucho más capacidad de apertura y flexibilidad. Que aquí volvemos a la esfera del yo. Hablando del super yo, el yo y el yo. Un yo fuerte, más bien se le llama un yo débil a un yo muy rígido. Es decir, un yo que tiene límites muy establecidos, que es como, yo soy esta persona. Es muy débil porque evidentemente cualquier cosa te va a romper. Y qué irónico, porque pareciera ser fuerte además eso. Ajá, y es lo que le ponemos como, es fuerte. Y un yo débil más bien un yo fuerte es un yo flexible. Es un yo que es capaz de regular y modular ambas partes, ¿no? Entonces, empezar a entrar en contacto con el observador, con observar los pensamientos, con observar mis emociones, no identificarme con ellas. Puedo vivirlas. Puedo sentir mi enojo y no por no identificarme. A ver, explícame esa diferencia, porque claro, es algo que personalmente me cuesta muchísimo trabajo. O sea, entender a la emoción, digo, lo entiendo en la teoría, pero entender a la emoción como visitante y vivirla y dejarla existir. Y luego la parte de que ya se tiene que ir, a veces como que me aferro mucho a la emoción. Claro. Explícame un poco eso. Mira, yo como lo veo, son oleajes, ¿no? Entonces, cuando está la emoción, para mí es como, déjala hablar, nada más no le creas todo. Eso es como es parte de ti sin identificarte. No le creas todo. Mi emoción, voy a hablar, mi enojo dice, soy la reina de Troya, mata a todos. Todo está súper bien y todos son, no, guácala, bye, vámonos. Ese es mi enojo sin filtros. En algún tipo de situación, voy a poner ¿no?
Ahora, Espérame, perdón, pero es que ¿entra? me surge Ajá. una pregunta. ¿Es importante racionalizarlo? O sea, es decir, ponerle palabras a esto que dijiste. Por ejemplo, o sea, suena muy absurdo, pero soy la reina de todos, de De Troya, Troya. quiero matar a todos. O sea, por ejemplo, es que ya me estoy proyectando aquí No con importa, terapia privada, échale. pero por ejemplo, hoy en la mañana estaba paseando a Mika, mi perra, y sale un señor que estaba como bajando su súper despacio de su coche. Yo quería soltar a Mika para que corriera, pero pues me daba miedo. Y yo, que le corre ese pinche señor, ya sabes. Y yo solita decía, no, chingues. O sea, pues está bajando su súper. Pero es súper Pero válido. es importante como no verbalizarlo porque no estaba con nadie y no lo hablé, pero, o sea, como ponerle palabras al pensamiento Pues más ¿cuál es la bien, manera más no que real sea de verlo? importante, pero te da más habilidad de poder ser consciente Ok, de ello. ok. O sea, sí te deja ver más qué es lo que realmente te está molestando. Entonces, si te dejas hablarlo, o sea, si nada más sientes como y lo guardas, como que igual y no estás entendiendo qué, pero tú como dijiste, oh, este señor, yo quiero sacar a mi cara. Súper válido que te hayas enojado, súper válido que hayas dicho eso. No te identificas como, ay, soy Sofía Medrano, la enojona del mundo. ¿Estamos de acuerdo? A eso me refiero. O sea, como Ok. que la dejas vivir, dejas entrar, no te identificas con la emoción, pero la deja ser, tiene su propia función, o sea, como en intensamente, ¿no? Sí. Que tu compadre decía como, pues si los podemos llevar para atrás, pues que ve intensamente, los llevas para atrás y se te despliega el ataque de Sí, pánico sí, brutal, sí. porque no estás queriendo ver partes de ti. Sí. Y como dice, ay, creo que es Rafael López Pedraza, dice, cualquier dios que no sea venerado va a regresar proclamando su lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que si no le estoy dando espacio a mi instinto, va a regresar el dios, que en los griegos es Pan, pero va a regresar el dios del instinto a generar un ataque de pánico. ¿Qué es un ataque de pánico? La mente se queda nula, no entiende nada y el cuerpo toma completo poder. Sí, qué fuerte. Y cada vez escucho más de gente que le dan ataques de pánico. A decir, es que tienes un cuerpo, tienes instinto, hazte cargo de él. ¿No? Ahorita, digo, ya para ir cerrando, pero me impresiona mucho cómo como que nos hemos sentado mucho aquí en los últimos como años, ¿no? Hemos intentado racionalizar y entenderlo todo y estamos muy instalados como en el conocimiento. Hoy con el celular a la mano tenemos pues, prácticamente toda la información del mundo a nuestro alcance. Sin embargo, me impresiona, por ejemplo, la cantidad de personas que tienen ataques de pánico. Esta semana pasada, 2 personas me dijeron, por primera vez experimenté un ataque de pánico. Y yo digo, la estamos cagando. O sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Qué desconectados estamos. ¿Por qué nos estamos permitiendo llegar ahí? ¿Por qué no nos estamos deteniendo? O sea, que estamos como queriendo esconder y esconder. Y digo, ya lo platicamos un poco este tema de la vergüenza, de la sombra. Y qué importante que lo hables. Pero creo que también es mucho la humanidad, o sea, ahí entra una parte que siempre nos queremos sentir especiales, muy cañón. Entonces, desde ese querernos sentir especiales estamos negando la humanidad, o sea, negando lo que nos hace comunes a los demás, negando lo que nos permite entrelazarnos con el entorno, no solo con la especie humana, con los animales, con la naturaleza, con todo lo que existe. Y como no vemos eso, tenemos una soberbia gigante, que ahí era lo que iba como hemos idealizado que los humanos somos las neuronitas, ¿no? Y no vemos que somos parte de un entrelazado gigantesco, que es donde estoy súper de acuerdo con Sam Harris. Como somos parte de este entrelazado, también porque estoy tomando solo únicamente decisiones que van acorde a lo que yo estoy necesitando. A ver, para mí, esto es como yo lo veo en mi perspectiva, si sirve, la vida tiene una autoridad impactante. Ella dice cuando naces, cuando te vas, y hay ciertos ritmos y ciclos que marca. Y por otro lado, nosotros tenemos la voluntad, que eso es lo que dice Nietzsche. Schopenhauer lo dice como la libido, ¿no? Que es la energía vital. Nosotros tenemos la energía vital, es la libido, es la voluntad de poder decidir dentro de este entrelazado qué sí y qué no, pero de forma consciente, y para ello tenemos que poder hacer espacio para sostener el caos, ser mucho más pacientes, sostener la incertidumbre, darnos espacios creativos. Y ahí es donde yo empezaría a decir como, busquen espacios creativos que puedan conectar con ustedes. No todos conectamos desde el mismo lugar. Puede ser desde la escritura, desde cerámica, salir a caminar al parque, tocar algún instrumento, tener contactos donde
eso que tu cabeza te dice no porque no vas a producir y no es importante, justo eso es lo que quieres hacer. Justo esa actividad es la que le quieres decir a tu cabeza, padrísimo, vamos a hacerla. Vamos a cocinar unos muffins solo porque se me antojó hacerlo y voy a perder la noción del tiempo y voy a estar aquí disfrutándolo. Porque ahí vamos nutriendo la parte derecha del cerebro y las ondas mucho más lentas que están relajadas, que no están en atención constante. Y esas partes son las que le dan profundidad y significado a nuestra vida. Wow. Y si no jugamos y si no tenemos espacios para bajar el estrés, no tenemos profundidad y significado. Y por eso vamos tan rápido. Las neuronas tienden a sincronizarse. Entonces van tan rápido, vamos tan rápido en ondas alfa, más bien en ondas beta todo el tiempo, que lo que sucede es que únicamente estamos pensando como, ok, ¿cómo respondo? ¿Cómo hago? Y es como si tuviéramos a una fábrica entera trabajando, 200 personas haciendo el mismo trabajo. ¿Qué tan eficaz es? Y sí estamos en esa trampa de la productividad, o sea, sí la vivimos. Y nuestras neuronas se quedan así, o sea, es como el chisme pasa de 4 a 6 neuronas, si no me equivoco, y ahí se queda, y todas se sintonizan a ese chisme de 4 a 6. En cambio, que si me permito tener más paciencia para sostener el no saber y explorar creativamente, o sea, tener este proceso divergente y convergente. Yo con esto voy cerrando. El proceso divergente es el proceso de creación, donde tú llegas a la casa, llegamos a este espacio y decimos, no me gusta cómo está acomodada la mesa, ni los micrófonos, vamos a moverlo todo, y te das un espacio, un tiempo para poder reacomodarlo. Si tú quieres que a la primera te guste, estoy segura que al mes vas a decir, ay, no, quedé insatisfecha. Ay, no me gustó. Tienes que explorar distintos vías, distintas perspectivas para decir, esto es lo que yo quiero, esto es lo que necesitaba, ya entendí qué quería. Y entonces empieza el proceso de convergencia, que el de divergencia es caótico, es creativo y es sucio. Y esa parte no nos gusta. Porque nosotros enaltecemos el espíritu a través de matar la materia. Eso, y con esto que, o sea, con esta velocidad a la que hablas, que están nuestras pobres neuronas como obligadas a trabajar, me encantó el ejemplo que usé, como justo lo que crees que no te va a dar dinero, lo que no es productivo, y a ver, hemos endiosado muchísimo el dinero en esta sociedad, entonces es como muy fuerte el entender en dónde está nuestro mayor bienestar también, ¿no? Y que eso es súper importante. Escucho un chorro lo de abundancia, materializa la abundancia. Sí, imagínate el coche, pero ponle marca, ponle color, y ¿qué, güey? ¿De qué estás hablando? ¿En qué momento nos convertimos en gente que visualiza coches? ¿De qué hablas? No. Cuando la abundancia es un estado del ser. Es como me siento abundante porque salí a caminar con mi perro en la mañana y estoy súper feliz y vine a mi podcast y me encanta y no sé, ¿no? O sea, es un estado del ser, no tanto de la producción, no tanto de lo que hacemos. Y algo que escuché justo hoy en la mañana que me encantó, como sumando a esta idea increíble que estás comentando, escuchaba que también hay que entender que hay muchas cosas que no están en nuestro control, como la velocidad a la que avanzan los estímulos, sobre todo en Internet, o sea, en el celular, claro. Y que nuestro cerebro no está diseñado para ir avanzando. O sea, nosotros tenemos el mismo cerebro de hace millones de años. Entonces, claramente no es capaz de estar como recibiendo y procesando todos estos estímulos. Entonces, ¿cómo vamos a sopesar? Porque estamos expuestos a ello. O sea, no es que todos tienen sus celulares y no, o sea, estamos expuestos, pero ¿cómo vamos a equilibrar como este bienestar de nuestro cerebro a través de estas actividades y de esta conexión con nuestra creatividad? Claro, y yo creo que ahí entra el proceso convergente, que es empezar a delimitar, discernir y separar, ahí sí pones como que acomodas y lo haces limpiecito, qué sí me sirve y qué no. Y ahí yo creo que tiene un montón que ver la hipersocialización y hiperexposición que tenemos en el mundo actualmente. Gracias a las redes sociales, que sí, hay muchas cosas que nos interconectan y está padrísimo. Sin embargo, antes no sabías, nuestros papás no sabían que estaba haciendo su primo a las 5 de la mañana. Ahorita tú puedes saber de casi todo. Deja tú tu primo, o sea, tu excompañero de hace 10 años de la secundaria. Y de quien ni conoces, de quien te caía mal y ahí andas. A ver, ¿qué anda haciendo con su vida? O sea, entonces, al final, todo eso está mermando nuestro cerebro y nuestro cerebro habla en imágenes. Nos estamos llenando de estímulos que ni siquiera son nuestros. Para mí la clave sería aprender a sostener mucho el vacío, porque al fondo del vacío, al fondo del abismo,
está el rostro de Dios, o sea, está tu propio rostro diciéndote qué es lo que tú realmente necesitas. Y si no nos damos lo que nos puede inhibir escuchar ese vacío con claridad es la desesperación por llenarlo. Wow. Y hay muchas anestesias hoy en día. Un chorro. Muchas anestesias. Hay que identificar cuál vamos escogiendo cada quien. Claro, porque todos nos hacemos adictos a ciertas cosas. Sí. Me encantó. Ay, oye, no sé ya cuánto lleva. Ni yo. Luego cortamos el clipcito no, pero lo quiero poner de que ¿a dónde nos fuimos, güey? ¿De qué estábamos hablando? De Júpiter. Y tú no sé, yo me quedé en el abuelo y yo chinga. Oye, me encantó. Gracias por venir, gracias por nutrirnos gracias a tanto, ti, preciosa. como de una forma tan práctica y tan real y tan aterrizada. Me parece súper importante ir como desmenuzando todas estas herramientas de esa forma. Este es tu espacio, no va a ser la última Sofía. vez. Gracias por estar aquí, por compartirnos todo eso. A Y ti. gracias a ustedes que nos escucharon. Nos vemos en el próximo episodio. Bye, bye, Bye. gracias.